Le hemos colocado a esta palabra o al mensaje de esta tarde: cuando la ley de Dios necesita ser explicada. Cuando la ley de Dios necesita ser explicada. En los pasajes que hemos leído, en los textos que hemos leído, encontramos constantemente la palabra ley. La palabra ley ahí hace referencia a los 10 mandamientos. Cada vez que usted encuentre la palabra ley, como en el versículo 19 que dice, ¿para qué sirve la ley? Pudiéramos decir, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? Y luego podemos encontrar otra vez la palabra en el versículo 21, luego los mandamientos o la ley es contraria a las promesas de Dios. Al final o a la mitad del versículo 21 una vez más dice, porque si los 10 mandamientos dada pudieran vivificar, entonces todas las palabras que usted encuentra ahí de la palabra ley está haciendo mención o referencia ¿a qué, hermanos? A los 10 mandamientos. El apóstol Pablo hace referencia y un énfasis muy profundo, estudiando la Biblia desde el versículo 19 hasta el 25. Él quiere explicar qué significa la ley de Dios. En esos versículos él se encarga de profundizarlo, y la ley tiene un propósito a lo largo de la historia de la redención de los seres humanos o de los cristianos. Encontré 3 posturas que quiero mencionar acerca de la ley o de los 10 mandamientos para tener un poco de introducción antes de abordar el versículo. Hay 3 posturas acerca de cómo debemos nosotros en el siglo XXI, la iglesia de este tiempo, cómo debemos de entender y vivir esta ley que encontramos ahora en la carta a los Gálatas. Un primer punto, un primer aspecto, dicen que la ley o los 10 mandamientos fue abolida o no tiene sentido ahora en el tiempo de la gracia. Dicen algunos estudiosos que los 10 mandamientos solo tienen aplicación al Antiguo Testamento, que no tenemos por qué estar guardando la ley o los 10 mandamientos en el tiempo de la gracia. Eso es una postura. Una segunda postura o posición es que la ley representó la expresión de la voluntad de Dios, pero de una manera incompleta. Esta posición es considerada como una herejía, algo que no está fundamentado en la Biblia. Y encontramos una tercera postura donde dice que la ley o los 10 mandamientos permanecen vigentes hasta el día de hoy. Y es ahí donde nosotros nos centramos en esta tarde, con la ayuda de Dios, que los 10 mandamientos, la ley dada a Moisés, en la actualidad sigue teniendo vigencia para la iglesia del siglo XXI. Recordemos cuando estudiamos el libro del Éxodo, estudiamos las leyes ceremoniales, las leyes civiles. Esas leyes quedaron abolidas y son exclusivamente aplicables para el pueblo de Israel. Para nosotros como iglesia sigue teniendo vigencia esos 10 mandamientos, y esa es la verdad que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, y dejemos un apartado ahí en Gálatas. Romanos capítulo 7, versículo 14. Aquí el apóstol Pablo en este pasaje a los romanos se encuentra con ese dilema de cómo entender la ley de Dios o los mandamientos de Dios, y también intenta interpretarlo o explicarlo, porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí otra vez la palabra ley, ¿qué es? Los 10 mandamientos. Porque sabemos que los 10 mandamientos son espirituales. ¿Por qué? Porque nos ayudan a tener paz con nuestro Creador. Cada vez que una persona, un cristiano, rompe, violenta uno de los mandamientos, deja de tener comunión con Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos. Colocamos un ídolo en el corazón antes que Dios, estamos yendo en contra de Dios. Perdemos la comunión con Dios.
Entonces los mandamientos, al cumplirlos, nos ayudan a nosotros a tener paz con nuestro Creador. Y dice el texto 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa eso? Estoy en este cuerpo que, a pesar de que soy redimido por Cristo, me sigue incitando la carne a hacer lo malo. Todos sabemos en esta tarde que tenemos luchas todos los días para sujetar la carne, ¿cierto? La carne no quiere leer la Biblia, no quiere tener tiempo de comunión, no tiene que congregarse. Hay una batalla constante en la vida cristiana. Lo que nuestra vida espiritual desea es contrario a lo que la carne quiere. Versículo 15, Pablo así lo interpreta: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo dice: tengo una lucha en mi mente todos los días, porque lo que no quiero hacer, esto lo hago. ¿Y qué es eso? Pecar. Yo no quiero pecar. Yo no quiero ofender a Dios. Ese es el deseo de todo cristiano, no ofender a Dios. Pero nos damos cuenta que a veces en un descuido fallamos y violentamos la palabra de Dios. No lo entendemos. Un descuido pequeño y ya dijimos cosas obscenas, pensamientos que van en contra de Dios. Entonces Pablo comienza en ese sentido a manejar, a interpretar lo que es una lucha muy grande en el Señor. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ir a Gálatas 3, versículo 19. Y vamos a estudiarlo con atención. Le pido que me apoye a estar muy concentrado, a estar muy atento, para, con la ayuda de Dios y de su Espíritu, podamos entender esta parte de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hay una pregunta que surge ahí que es muy importante. ¿Para qué sirve la ley? ¿O para qué fue dada la ley? Y aquí en este caso, los mandamientos. ¿Cuál fue la razón desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la redención? ¿Cuál fue la razón por la cual se dieron a Moisés en su momento los 10 mandamientos? ¿Y por qué yo debo de obedecer esos mandamientos? Tengo 3 respuestas. Número 1, porque la ley tiene que ver con el propósito o la razón de Dios. Esa es la primera respuesta. Porque la razón y el propósito de los mandamientos tienen que ver con que es la razón de nuestro Dios. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia para entender todo esto. Y vamos a ir a Romanos 4:15. Romanos 4:15. Cuando Adán y Eva pecaron, a partir de ese momento el hombre comenzó a pecar, y luego el pecado fue incrementando hasta el punto que llegamos al tema del diluvio en Génesis 6 y 7. Y el pecado del hombre ha sido constantemente en incremento. En el tiempo del Antiguo Testamento, después del diluvio, pasa un tiempo y entonces Dios le da a Moisés los 10 mandamientos para que a su vez se los dé al pueblo de Israel. Dice Romanos 4:15, pues la ley, los mandamientos, los 10, producen ira. Pero donde no hay ley o donde no se viven con los 10 mandamientos, tampoco hay transgresión. Vamos a explicar esto un poco con la ayuda de Dios. Si este lugar estuviera a oscuras completamente, no vemos nada y comenzamos a caminar, vamos a tropezarnos con los escalones, ¿cierto? Con las sillas y con todo lo que encontremos a nuestro paso. ¿Por qué? Porque no estamos viendo nada. Imagínese que usted camina desde la entrada hasta acá y todo está a oscuras. Comienza usted a extender las manos, a caminar muy despacio para no caerse. Pero cuando usted recorrió de la entrada hasta acá, hasta esta parte, usted de repente le encienden la luz, se va a dar cuenta que quizás se tropezó, tiró una silla, tiró un pandero y tiró cosas, porque la luz le mostró a usted el recorrido que hizo
y dónde se equivocó, ¿cierto? Bueno, los mandamientos son la luz de Dios que nos enseñan a nosotros para ver en dónde estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. No sé si me explico. Los mandamientos fueron dados para mostrarnos a nosotros en dónde nos estamos equivocando. Otro ejemplo: si yo le digo a una hermana, limpie el santuario, usted viene y hace el aseo, usted procura hacerlo lo más limpiamente posible. Pero si yo traigo un experto, una persona experta, para que me revise si realmente se hizo el aseo, ¿qué va a hacer esa persona? Va a decir: aquí hay polvo, aquí hay polvo, aquí hay polvo, aquí hay telarañas, aquí hay más telarañas y más polvo. Porque esa persona experta tiene un conocimiento más profundo de cómo se tiene que hacer una limpieza, ¿cierto? ¿Sí me expliqué? Entonces, la ley es eso. La ley nos viene a decir a nosotros en dónde nos estamos equivocando. Cuando educamos a nuestros hijos, cuando no obedecemos la palabra de Dios, la Biblia, los mandamientos nos dices: hoy ofendiste a tu hermano. Pensaste y codiciaste las cosas que son de tu prójimo y eso no le agrada a Dios. Juan, primera de Juan 3:4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice este texto, otra versión contemporánea: todo el que peca desobedece la ley de Dios. Es decir, no hay pecados grandes ni pequeños, ni santos ni negros, todos son pecados. Y el que peca está desobedeciendo a Dios. Pues, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. ¿En qué consiste pecar, hermanos? Que desobedecemos a Dios. Cada vez que el hombre desobedece al Señor, está pecando. La palabra de Dios entonces nos dice que la ley, los mandamientos fueron dados para mostrarnos en dónde estamos fallando. Ahora, una limitante de los mandamientos es que nos señala dónde estamos mal, pero no nos ayudan a corregirlo. ¿No sé si me explico? Los mandamientos nos dicen: no matarás, no hurtarás, no codiciarás, pero no tiene el poder para cambiarnos para no hacerlo. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 28. Entonces los mandamientos, la ley de Dios, sí nos ayudan para ver dónde estamos fallando, pero no tienen el poder, no están facultados para corregir a nadie. Dice Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley, o ya que por obedecer los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué ninguno? Porque los mandamientos no tienen la capacidad de corregir al hombre. Te dicen dónde están mal. Y otra pregunta: ¿quién cumplió a cabalidad los mandamientos? Nadie, solamente Cristo. Entonces la Biblia dice: ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley, por medio de conocer los 10 mandamientos, ¿me ayuda a leer? Es el conocimiento del pecado. Ahí está. Porque cuando leemos los 10 mandamientos, nos están señalando qué es pecar. Cuando usted no conocía a Dios, pues no le importaba pecar, porque no sabía que era pecado. Pero ahora que estamos en Dios, sabemos qué es pecar y cuándo ofendemos a Dios. Entonces la Biblia dice: porque el conocimiento de la ley es pecado. Porque ahora ya sabes lo que tienes que hacer y te das cuenta que es difícil hacer las cosas para Dios. 21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los mandamientos y los profetas en el Antiguo Testamento.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, no era posible que los mandamientos o la ley obedecida nos limpiaran. Entonces Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que a través del mensaje de la redención ahora podamos cumplir los mandamientos, no porque seamos perfectos, sino porque Cristo lo hizo para redimir nuestras almas. Versículo 24, bueno, el 23, un texto muy conocido. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecamos? Todos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie ha sido posible en este mundo, ni lo habrá, que pueda ser justificado. Todos estamos condenados a una condenación eterna. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Es decir, solamente el favor de Dios en Cristo Jesús nos puede hacer cumplir estos mandamientos. Entonces somos deudores. Caminamos, hacemos las cosas que honran a Dios gracias a Cristo Jesús. Usted vino al templo esta tarde y cumplió, no por su esfuerzo. Gracias a Cristo está aquí usted. Y pudo agradar de esa forma a Dios. Él puso el querer como el hacer por su buena voluntad en usted. Él lo motivó a ajustar las actividades, a organizarse, a sacrificar tiempo. Pero fue Dios en usted el que lo hizo venir. ¿O nos hizo venir a todos aquí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué hermanos? Los pecados. Juan Calvino dice que la ley o los mandamientos de Dios tienen usos. Y el primer uso de los mandamientos es revelar el pecado al hombre. La primer función que tiene la ley o los mandamientos es mostrarnos a nosotros el pecado, cuando estamos desobedeciendo, cuando estamos fallando. Martín Lutero dice que la verdadera función y el uso principal y más apropiado de la ley es revelar al hombre su pecado, su ceguera, su miseria, su maldad, su ignorancia, su odio y desprecio por Dios. ¿Quién busca a Dios hoy, hermanos? Nadie. No le interesa al hombre hoy las cosas de Dios. Usted y yo estamos aquí por la gracia del Señor. Entonces, esto es algo muy importante que Dios quiere que entendamos con su ayuda en esta tarde. Romanos 7:9. Vamos a seguir explicando un poco acerca de la ley o los mandamientos del Señor. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo dice, yo antes vivía y no conocía los mandamientos y vivía bien porque ignoraba lo que significaban. Y dice el texto 9, pero venido el mandamiento, es decir, una vez vine al conocimiento de Dios, el pecado revivió y yo morí. Aquí Pablo habla del pecado y lo personifica como una persona. Y dice, cuando yo me hice cristiano, me di cuenta que entonces el pecado estaba en todas partes y me quería atrapar. Y me sentí muy mal. ¿Y a poco no sucede eso, hermano? Ahora que estamos en Cristo nos damos cuenta cuántas cosas que hacemos ofenden a Dios. Y entre más conocemos de Dios, nos damos cuenta que fallamos cada vez más. Nos consagramos a Dios y nos damos cuenta que entre más me consagro, me doy cuenta que cada vez ofendo más al Señor y que si estoy haciendo las cosas bien es por su gracia y no por mi esfuerzo. Esto es profundo. Porque nos damos cuenta entonces cuánto Dios está haciendo en nosotros y cuánto Dios nos está ayudando para seguir adelante. Vayamos y avancemos un poco más en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Seguimos leyendo esa parte del versículo 19.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Número uno, para mostrarnos ¿qué? El pecado. ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde estamos desobedeciendo a Dios? Y luego dice el texto, fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, los mandamientos fueron enviados a causa de cómo el hombre constantemente vino pecando y ofendiendo cada vez más a Dios. Entonces los mandamientos vinieron a mostrarnos dónde estamos fallando. Segundo uso o segunda función de por qué los mandamientos existen. A nosotros nos enseña que si desobedecemos, seremos llevados a juicio delante de Dios. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, tenemos 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con obedecer a Dios. Los segundos 6 tienen que ver con tener paz con nuestro prójimo. Jesús lo entendió muy bien y lo resumió en Mateo 22:37. Este punto de entender la ley del Padre Celestial. Mateo 22:37. Jesús sabía lo que representaba y la función de cada uno de los mandamientos, y él los resumió en 2 grupos. Ya vimos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra comunión con Dios, y el segundo grupo, del 5º al 10º, habla de nuestra comunión con el prójimo. Y Jesús dijo lo siguiente, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Jesús enseña entonces que estos mandamientos del 1 al 4 nos enseñan a nosotros que tenemos que amar a Dios, y en la manera que amemos a Dios con ese respeto, con esa reverencia, entonces, solamente entonces, podremos amar como debe de ser a nuestro prójimo. Increíble. Si no somos capaces de amar a Dios, como dice el versículo 37, con todo el amor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces no podremos amar a nuestro prójimo. Usted no podrá amar correctamente a su hijo, a su esposo, a menos que usted aprenda a amar correctamente a Dios. Dice el versículo 39, y este es el segundo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué, hermanos? Cuando usted y cuando yo aprendamos a amar a Dios como debe de ser, entonces le daremos todo el amor, todo el cariño y el respeto a nuestro prójimo. Encontramos entonces al hombre en la actualidad, como a Dios no lo respeta, mucho menos va a respetar a la esposa, mucho menos a los hijos, y encontramos la violencia en todas partes. No se ha comprendido realmente cómo se ha amado al Señor. Vayamos a Gálatas 3:19 una vez más para ir avanzando en el versículo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ya está la respuesta. Para mostrarme dónde estoy desobedeciendo, para mostrarme de que Dios no le agrada el pecado, para mostrarme a mí entonces que si yo amo a Dios correctamente, podré amar a mi prójimo. Y luego dice el texto, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y aquí la pregunta, ¿a quién le fue dada la promesa de estos mandamientos? La respuesta es al pueblo de Israel, a los judíos. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién fue ese mediador? La respuesta es Moisés. A él le fue dado los mandamientos para que se los diera a su vez al pueblo de Israel. Deuteronomio 33, versículo 2. El mediador que está hablando aquí no solamente es Moisés, pero fue al principio a quien se lo dio Dios para que a través de este mediador comenzara a hablarle al pueblo.
Y dice Deuteronomio 33:2, dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de ¿qué? De santos, con la ley de fuego a su mano. ¿Qué dice? Y esto es profundo. ¿Qué significa eso, pastor? Que los 10 mandamientos, la ley de Dios, también nos recuerdan que Dios es santo, 3 veces santo. Y cada vez que yo tengo frente a mí los mandamientos de Dios, Dios me recuerda que Él es un Dios santo y que yo necesito un redentor para acercarme a Él. ¿Se recuerda cuando Dios llamó a Moisés en la zarza? ¿Qué le dijo Dios? Quita el calzado, porque el lugar donde estás, ¿qué? ¿Cuánto nos hace falta entender esto en la iglesia para darnos cuenta que cuando llegamos a este lugar tiene que haber respeto y solemnidad, porque el Dios que está aquí, el Dios que habita aquí, es 3 veces santo y merece respeto de su pueblo? También para eso fue dado los mandamientos. Leamos una vez más con ese sentido el texto. Y vino entre 10 millares de santos. ¿Quién vino? Dios. Con Él la ley, con Él los 10 mandamientos, a su mano derecha. Y esto es imponente, esto es impactante. Cómo Dios, cuando vino en esa escena, en ese momento, vino mostrando su santidad. Y traía ahí los mandamientos. Entonces la ley nos ayuda a nosotros a entender nuestra relación delante de Dios. Vamos a ir concluyendo. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Y concluiremos el próximo martes con la ayuda de Dios el texto 19. ¿Tiene el pasaje, hermanos? Pregunta aquí el apóstol Pablo: luego, ¿la ley o los mandamientos es contraria a las promesas de Dios? La respuesta es no, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar o pudiera salvar, la justicia verdaderamente por la ley, fuera por la ley, dice el versículo 21. Es decir, si la ley, si los mandamientos, obedecerlos hubieran servido para salvar, no hubiera habido necesidad de un redentor. Pero vino el Redentor Jesucristo para mostrarnos que la única forma de alcanzar salvación era a través de la obra del sacrificio de Cristo Jesús. No hay otra. Versículo 22. Mas la Escritura encerró todo ¿bajo qué? ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre hace está mal delante de Dios, se equivoca. Nos equivocamos. Aún conociendo de Dios, nos seguimos equivocando, seguimos fallando. Los pensamientos siguen fallando, las intenciones siguen fallando. Este lugar estaría lleno si no falláramos. Nos seguimos equivocando. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quiénes? ¿Y cuál fue esa promesa? Que solamente a través de Cristo Jesús hay perdón de pecados y salvación eterna, y somos bendecidos para no ser condenados. Eso es todo. ¿Ese fue el mensaje o esta es la explicación de lo que significa por qué tenemos que obedecer la ley de Dios en el siglo XXI? Porque necesitamos de Dios. La ley nos dice dónde estamos fallando, pero el único que nos puede limpiar del pecado es Jesucristo. Que Dios nos ayude para entender esta verdad y ser siempre agradecidos en Cristo Jesús. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde.